Qué alegría podernos saludar nuevamente en este espacio que está dedicado para los líderes de los grupos pequeños. Esta ocasión me acompaño aquí de la contadora Claudia León. Bienvenida a este programa y como siempre nuestro amigo el profesor Alonso Mesa. Bienvenidos ambos. Gracias, pastor, por invitarnos. Gracias, pastor, y un gusto poder estar acompañados ahora con Claudia, que creo que nos va a traer beneficio a nuestro programa. Totalmente de acuerdo. Y ya comenzamos ahora con un recurso para los líderes de grupos pequeños. Esta ocasión vamos a hablar del líder del grupo pequeño y la oración. Cuán importante es la oración para un líder de grupo pequeño y especialmente para cada cristiano. Esta declaración es muy útil recordarla. La oración es el secreto del poder espiritual. El trabajo del líder del grupo pequeño está basado en esta plataforma denominada así la oración. Me gusta el texto bíblico también de Isaías 26:9. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré para buscarte. Seguramente que hay espacios cómodos para hacer la oración, pero me gusta señalar que el momento de los más oportunos que considero yo que estamos libres de cualquier distracción es la madrugada. Y aquí estamos recomendando que el líder de grupo pequeño se levante muy temprano para buscar a su Dios. Pero, ¿por qué debemos orar o por quiénes debemos orar? En primer lugar, considero que debemos orar por el liderazgo propio. El líder necesita estar conectado con su Dios. En segundo término, necesita orar también por los miembros del grupo pequeño y por cada una de sus necesidades. Y en tercer lugar, considero también útil que el líder del grupo pequeño debe orar de manera especial por el trabajo misionero de su grupo pequeño. Pastor, una pregunta. Claudia, no sé qué pasa con el líder del grupo pequeño, que puede pedir oración a su grupo. Yo creo que sí, porque hay diferentes circunstancias que pueden afectar su vida espiritual, familiar, y él debe aprender a compartir esa carga. Yo creo que esa es la idea del grupo pequeño, ¿no? Poder compartir con nuestros hermanos tal vez las cargas. Y el líder siempre va a necesitar tal vez, no necesariamente decir punto por punto qué le está pasando, ¿verdad? Pero pedir que oren por él. Yo creo que es importante que pueda tener la confianza de poder y también va a descargar su preocupación. Por eso animamos a todos los líderes de grupos pequeños para que dediquen espacio y tiempo para orar por estas necesidades. Y entramos ahora, profesor Mesa, a la estrategia didáctica. Gracias, pastor. No es que no me guste las otras secciones, me gustan mucho, pero esta parte me siento un poco más cómodo al presentar estas estrategias didácticas. Como ustedes saben, durante este trimestre vamos a estar trabajando con el arte de hacer preguntas, y la semana pasada hablamos un poquito de las preguntas, pero quedamos de que esta semana íbamos a orientarnos de cómo desarrollar las preguntas dependiendo del nivel de profundidad del pensamiento que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes o en los miembros del grupo pequeño. Así que van a ver en su pantalla una diapositiva que nos muestra los niveles. Vamos a comenzar con el más sencillo de los niveles, que es el de conocimiento o recordar, que consiste en repetir, en definir, recuperar material o información que yo tengo en mi mente. Así que yo puedo hacer preguntas de cómo se llamaba el lugar donde fue, quién lo contrató, cuál es el versículo de memoria, qué aprendiste de memoria. Yo puedo hacer ese tipo de preguntas. Es el nivel básico de profundidad del pensamiento. Pero yo puedo hacer una pregunta en el segundo nivel que tiene que ver con la comprensión. La comprensión es poder relacionar ideas. Lo que sucedió aquí pudo haber afectado acá. Lo que es un crisol, puedo transferirlo y decir, es una situación en mi vida. Ese tipo de preguntas son preguntas de comprensión. También tenemos avanzando en la profundidad del pensamiento, podemos tener las preguntas de aplicación, que es
lo que yo comprendí, ¿cómo puedo asociarlo en mi vida? O sea, el crisol, la situación, estoy pasando por un problema en mi casa, puede ser. Entonces, ese tipo de razonamientos me llevan a mí a aplicar lo que yo he aprendido. Si seguimos avanzando en la profundidad, vamos a encontrar el nivel de análisis. El análisis no es otra cosa más que separar, descomponer lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, un versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo lo divido: Jehová es mi pastor. ¿Qué significa Jehová es mi pastor? ¿Qué significa nada me va a faltar? Porque a veces Jehová es mi pastor y sí me faltan cosas. Entonces, esa división que yo hago son preguntas de análisis. ¿Cuál es el significado para usted, hermano, de este texto? Entonces, el hermano lo que hace es descomponerlo y hace un análisis. Pero podemos avanzar todavía más en la profundidad del pensamiento y podemos hacer nosotros evaluaciones. La evaluación no es otra cosa más que emitir un juicio. Este juicio, siempre que emitimos un juicio, nosotros debemos procurar de que esté fundamentado. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en el análisis que hice, en la aplicación que hice, en la comprensión que hice y en el conocimiento que tengo. A eso le llamamos un juicio fundamentado. Entonces nosotros debemos procurar que las preguntas de juicio que hagamos estén fundamentadas, y eso es la evaluación. Y por último, en el nivel de pensamiento, depende de algunos autores, pero por último tenemos el crear. O sea, cuando yo ya ahora retomo todo y puedo rearmar una situación. Es más, yo puedo producir un nuevo versículo. En lugar de decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo puedo decir que no importa bajo qué circunstancia, siempre y cuando yo esté caminando en el camino de Dios, Él va a satisfacer mis necesidades. Yo dije un nuevo versículo, pero ya un versículo creado con un juicio, con un razonamiento que yo he ido desarrollando a lo largo de mis niveles del pensamiento. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros, hermanos, que de practicar. Recordemos que el arte de hacer preguntas es práctica, y de esa manera yo puedo entonces avanzar en presentar diferentes tipos de preguntas dependiendo de lo que yo quiera lograr con los miembros del grupo pequeño. Así que pronto vamos a ir aprendiendo a hacer esas preguntas que nos van a ir profundizando en el Cada pensamiento. sábado, pastor. Cada semana vamos a ir avanzando en ejercitarnos, en aprender a hacer el tipo de pregunta dependiendo del nivel de pensamiento. Correctamente. Muy bien. Y tenemos por ahí también la bitácora, el versículo de memoria, profe. Sí, pastor. Es otro tema que dijimos la semana pasada, íbamos ahora a implementar. Dar algunas ideas de cómo memorizar el versículo de memoria. Y en esta ocasión quisiéramos presentar una estrategia. Puede ser muy sencilla, pero dependiendo de los estilos de aprendizaje es que uno se apropia de estas ideas. Y vamos a presentar en esta ocasión una idea de que el versículo de memoria puede ser muy largo. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir el versículo en las secciones naturales que puede tener, ya sea con puntos, comas, símbolos de exclamación o preguntas, o qué tan largo es, yo puedo sentir naturalmente como que un descanso. Y ahí en pantalla ustedes pueden ver el versículo para esta semana. Está escrito por secciones. Dice el versículo, en la primera sección: amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Una sección, un alto natural. En este caso tiene 5 secciones. Bueno, así lo dividí. Así sentí. Que sería más útil, más sí, práctico. por las comas que tiene o por mi dicción natural, lo pude dividir en 5 partes. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Son 5 partes más la cita. Podemos decir una parte por día. Memorizo la primera y voy añadiendo la segunda. Al tercer día añado hasta que repito todo el texto. Esta puede ser una estrategia, pastor, para memorizar, Claudia, el versículo de memoria. Muy útil, seguramente. Y bueno, seguiremos utilizando entonces la bitácora. Ya nos ha comentado algo acerca de ello también en las ocasiones anteriores. Será un recurso que animamos a los líderes de grupos pequeños para que también la descarguen en la sección de recursos, la puedan utilizar y los sábados puedan compartir varias de sus impresiones. Ahora, pastor, le interrumpo. Claudia ahora es nuestra invitada, es la primera vez que está aquí con nosotros. ¿Qué le parece si a ella le preguntamos? Será muy ¿Cuál de las secciones durante esta semana te llamó más la atención o escribiste algo? Pues yo escribí en las 3 secciones y yo espero compartirlas en el desarrollo que tengamos del tema. Pero mis hallazgos en cuanto a lo que yo percibí de la lección y a mi experiencia personal es que el crisol cómo duele. Y a nosotros como seres humanos no nos gusta sentir dolor. Entonces, en el transcurso de lo que platiquemos, nos vamos a dar cuenta que el dolor no siempre es algo tan malo. Tiene sus propósitos. Muy bien, pastor. Así que inmediatamente ya estamos entrando al análisis de la lección de esta semana. Bueno, hablemos en primer lugar definiendo qué es un crisol. Y el autor de la lección nos menciona por lo menos tres definiciones así muy cortitas, muy útiles. El crisol es un recipiente que se usa para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. En segundo término, sí, el crisol también es una prueba difícil y yo diría a veces muy difícil. Cierto. El crisol también, pastor, puede ser un lugar o una situación donde habrá muchas fuerzas, quizá mentales o fuerzas externas o presiones de otras personas que van a estar tratando de causarnos quizá algún daño, así lo podríamos ver, o algún beneficio. Cierto. Para beneficio de todos, hemos dividido el estudio de la lección en 2 secciones, los crisoles de Satanás y los crisoles de Dios. Debemos entender por inicio de cuentas que el diablo, Satanás, es un enemigo real. No podemos minimizar sus esfuerzos. De hecho, el autor de la lección y la misma palabra de Dios lo definen, lo pintan como un león que anda rugiente buscando a quien devorar. Debemos estar en guardia, esa es la indicación de parte del Señor. Estad sobrios y velad, porque vuestro enemigo está buscando cómo tomar la presa. Pero afortunadamente es un enemigo derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario y ahora nuestra dependencia completa debe ser del Señor Jesucristo. Y si estamos con Él, seguramente que el enemigo no podrá hacernos daño. O sea, perdón. Me está comentando, pastor, que entonces Satanás, el enemigo de Dios, puede provocarnos situaciones que nosotros pensaríamos que son crisoles o pruebas de parte de Dios. De hecho, como se enuncia en la escuela sabática de esta semana, los efectos del pecado, el causante número 1 del sufrimiento es el enemigo de las almas. Y ahí en pantalla podemos mirar que nuestros pecados cometidos traen consecuencias muy naturales. El enemigo ha causado daño. Por eso el Señor Jesucristo utiliza una frase y dice, un enemigo ha hecho esto, porque el enemigo ha sido la causa, el causante del sufrimiento que vemos en esta tierra. Sin embargo, pues el ser humano también participa de todo el daño. El pecado trae sus consecuencias, como por ejemplo, si descuidamos nuestro cuerpo de hacer ejercicio, de llevar una buena dieta saludable, seguramente que va a traer un daño, va a traer una repercusión natural. Y ese es el efecto que causa el pecado, ¿no? Un daño muy, muy visible. Y fíjese, pastor, que precisamente la lección inicia diciendo que nosotros podemos estar en nuestras vidas cómodas y algo sucede.
y habla de una sorpresa, algo que nos saca de fuego. Puede usted estar sentado mirando la tele y recibir una llamada que hace que su vida cambie en cuestión de segundos. Y yo anoté aquí en mi bitácora de reflexiones que esa parte de la lección que decía el crisol de Satanás debiera de decir el gran enemigo, porque ahí podemos ver reflejado el trabajo el de Satanás contra los hijos de Dios. Él quiere atacar, destruir, y Pedro dice, sean sobrios, velen, porque Él está trabajando. Y entonces llama nuestra atención, ¿verdad?, a que veamos bajo esas circunstancias que nos hacen salir fuera de nuestro confort, ver si realmente es el trabajo de Satanás o, como decía usted, algo que, una decisión que tomamos que trae consecuencias. Es correcto. Bueno, en los minutos que nos restan vamos a hablar acerca de los crisoles de Dios. Dios utiliza también sus crisoles. ¿Con qué propósito, con qué objetivo consideran ustedes que Dios utiliza estos crisoles? Pues yo siento en lo que he vivido, ¿no?, que realmente uno de los crisoles de Dios es refinarme, purificar mi carácter en el sentido de quitar algunos elementos de mi carácter que no son los propicios como para llegar al cielo. Entonces yo lo veo en el refinamiento, así como los que limpian el oro, los que limpian la plata, le meten más fuego porque quieren quitarle más impurezas de lo que ellos quisieran que tuvieran, ¿no? Así veo yo el crisol de Dios en mi vida como un refinamiento. Inclusive menciona que puede compararse a un cincel y a un martillo. Por eso es que mencionaba el asunto del dolor. De manera personal pienso yo que la escuela del dolor es la que nos ayuda a poder perfeccionar ese carácter, ¿no? Y el cincel y el martillo creo que es un ejemplo de cómo pues esos cambios duelen, ¿no? Hay un trabajo ahí que marca ese dolor. Pero también habla, pastor, acerca de que el crisol de Dios podemos nosotros pedirlo. ¿Cómo es que pedimos ese crisol? ¿O por qué llegamos hasta ese momento de poder? ¿Qué nivel de cristianismo debemos de tener para solicitar ese crisol? Bueno, yo noté aquí tres asuntos importantes hablando de la purificación. La purificación la utiliza Dios para llamar muchas veces nuestra atención. En segundo lugar, es usada también para mirar el pecado con más claridad. Y número 3, muchas ocasiones el Señor utiliza la purificación para direccionar la vida al camino correcto. El ejemplo de Jonás, iba en una dirección equivocada y Dios tuvo que utilizar varios elementos. Dice, levanta un viento fuerte, una tempestad, etcétera, con el propósito de que su hijo fuera por el camino correcto. De alguna manera la purificación viene en esa línea. Bueno, el otro elemento que se toca también aquí en nuestro estudio de esta semana es la madurez, el efecto de la madurez. Se presenta aquí a Pablo con un aguijón en la carne. ¿Qué consideran ustedes que son elementos que ayudan en la madurez nuestra como cristianos para este tiempo? Yo siento ahorita que Claudia mencionaba en la pregunta que hizo anteriormente, ¿no? Siento que la madurez, o sea, todas esas experiencias que estamos viviendo, dependiendo, tomados de la mano de Dios, me van dando la madurez como para decirle a Dios, Señor, purifícame, quítame este rasgo de carácter. Si yo no tengo madurez, no puedo pedirle a Dios que me quite un rasgo de carácter que no es el propicio. Entonces, esa purificación, esas experiencias me están dando la madurez para poder solicitarle a Dios. Porque me están mostrando, oye, si estás mal en esto, pídelo. La Biblia nos dice que le pidamos al Espíritu Santo que haga algo en nosotros. Entonces, así percibo yo, pastor, esta parte de la madurez o de las experiencias que vivimos para poder hacer esta petición a nuestro Dios. Me llama la atención esa parte del aguijón de Pablo. Quiere decir que era una circunstancia adversa constante en su vida. Y tratando de aterrizarlo, ¿qué puede ser alguna circunstancia similar en nuestras vidas?
tal vez un trabajo que no nos gusta, o un compañero, tal vez, un esposo, que cada vez que lo volteo a ver, ¿no? Decir, Señor, ayúdame, dame paciencia. Pero no es tu caso. No. Pero hay diversas cosas, ¿verdad?, que nos hacen mirar al cielo y decir, Señor, o sea, esa búsqueda, parece ser que ese aguijón del que llama Pablo es el que lo anima a tener la búsqueda constante. Esa parte a mí me gusta, pastor, de saber que este aguijón me mantiene tomado de la mano de Dios. A veces yo siento, ¿no?, que si yo no tuviera alguna situación de mi vida, me soltaría muy fácil de Dios. Entonces hay algo así, yo creo que a Pablo eso lo hacía aferrarse, y de aquí no me suelto, de aquí no me suelto. Jacob le dijo al ángel, no te suelto si no me bendices. Yo creo que cuando llegamos a ese grado de depender de Dios, a pesar de lo que sufrimos, estamos con una madurez ideal, podría decir. El autor utiliza dos términos, cortar y podar. Se corta lo que ya no sirve, se poda lo que se puede desarrollar. Qué interesante lo que se menciona aquí. Y casualmente eso, lo que ustedes han comentado, es muy cierto, nos ayuda a crecer en nuestra madurez espiritual. Pues llegamos ya prácticamente al final. ¿Con qué nos quedamos, profesor Mesa, Claudia, contadora Claudia? ¿Con qué nos quedamos al cierre ya de nuestra programación? Pues ya anoté aquí en mis decisiones, quiero llegar a la madurez para pedirle a Dios un crisol. Con eso me quedo. Quiero llegar a ese nivel de madurez. Y pastor, yo quisiera retomar una pregunta que viene en la lección, la última parte de la aplicación. Dice, concéntrate en el crisol de la madurez, como dice Claudia. ¿De qué formas podemos identificar este tipo de crisol en nuestra vida? O sea, sentémonos y veamos esos crisoles que están en nuestra vida. ¿Cuáles son? ¿Vienen de Dios? ¿Qué está pretendiendo Dios al meternos a ese crisol? Y también, ¿cómo contribuye el sufrimiento a nuestra madurez? A lo mejor estamos muy cómodos, ¿no? Aquellos que en algún momento nos movemos en ese plano con los lentes espirituales y decimos, bueno, ahora no he tenido pruebas. Está muy tranquila mi vida. Señor, ¿qué está pasando? Ya el enemigo no me ataca. Yo creo que tal vez a eso se refería usted, sí, ¿no? Contadora Claudia León, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Profesor Mesa, nuevamente es un gusto también compartir este momento. Llegó el momento entonces ahora también de despedirnos, de darles las gracias a ustedes por hacernos el favor de mirarnos también semana tras semana. Hasta aquí llegamos al final de esta sección. Nos saludamos con el favor de nuestro Señor Jesucristo la próxima semana. Que Dios bendiga a todos.